Bueno, Junts per Cat consultarà la militancia sobre su continuidad en el gobierno. Este evento de consulta serán los próximos días 6 y 7 de octubre. Estas cosas que han pasado respecto a la expulsión del gobierno de la Generalitat del señor Busnero, que era el vicepresidente del gobierno de la Generalitat después de las elecciones del 14 de febrero, el Día del Amor, San Valentín, del año 2021. Lo cual ciertamente nos obliga a tener memoria y tener la historia más o menos fresca, porque a veces se quiere olvidar de manera intencional cuáles son los hitos, o tergiversarlos, o mezclarlos, o cambiarlos, o resintonizarlos. Como diría Miguel Ancho Murado, en La invención del pasado, esto en el medio de la Edad Media se solía incardinar en cuestiones como bodas, bautizos, comuniones, como si fuera la BBC, pero la televisión en principios del siglo XX, con lo cual no tenemos documentos gráficos en este modelo audiovisual. Pero ciertamente se escoge en algunos modelos historiográficos estos conceptos de el punto del nacimiento y bautizo, del ámbito de la boda, como elementos que giran la historia de los territorios, como si fueran la cúspide de las evoluciones territoriales, ignorando ciertamente lo que un E.P. Thompson diría en los libros aquellos de las revueltas de la sal, la evolución del pueblo en su construcción social de la historia. Pero, ciertamente, tenemos que tener memoria, incluso la más rabiosamente actual, porque en el año 2020, recuerdo, y no es hace tanto, hace 2 años y medio, en el año 2020, en enero, teníamos una rueda de prensa del señor Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y el señor Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, en donde decían prácticamente que habían quedado en romper el amor que les unía en el pacto de gobierno, porque ya no se soportaban. No iban a aprobar el nuevo presupuesto y por lo tanto, como era así, pues digamos que no quedaba nada más que convocar elecciones de manera inmediata. Pero claro, la inmediatez pues se fue alargando. Incluso intentaron negociarlo con Podemos, una cosa que acabó saliendo después del inicio de la pandemia, más o menos mal que bien, porque la pandemia irrumpió en esa idea de convocar inmediatamente elecciones, porque, bueno, pues evidentemente la prioridad de que no hubieran comprendido, salvo necesidad, como le pasó al País Vasco y a Galicia, salvo necesidad perentoria del sistema legal, no era necesario que estos representantes se cerraran en estas cosas de, bueno, vamos a hacer elecciones porque nosotros tenemos un problema. Bueno, pues tienes tú un problema y lo arreglas tú como quieras, pero a mí no me metas porque nosotros estamos encerrados en casa, tenemos una situación complicada con este tema de la pandemia. Con lo cual, usted haga algo. Lo cual entra en contradicción precisamente con el modo de vida del procesista. El procesista vive bien cuando delega en otros el hacer o no hacer, el resolver los problemas. Ese es un problema importante. Pero vamos al asunto relativo a este elemento de Junts per Cat, que consultará a su militancia sobre la continuidad en el gobierno. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un gobierno de la Generalitat surgido de esas elecciones del 14 de febrero del año 2021, con un acuerdo de gobierno repartido entre Esquerra Republicana de Cataluña, que es la que lidera con Pere Aragonés, y con el señor Puigneró, que tiene la vicepresidencia por Junts per Cat. Y un apoyo externo de las CUP, de los burgueses de las CUP, por el que supuestamente había incluido un concepto de un voto de ratificación, es decir, una consulta al Parlamento respecto al voto de confianza, una moción de confianza
para con el gobierno de la Generalitat al de 2 años de su desempeño. Lo cual ciertamente habría llevado, en principio, tal vez el día 14 de febrero de 2023 o un poquito después, al cumplir 2 años la investidura del presidente Pere Aragonés, porque evidentemente fue algo después del día de las elecciones, evidentemente, como todo el mundo debería saber. Pero estamos hablando de que se ha adelantado varios meses a esa situación. Y en el pleno de política general del Parlamento de Cataluña han establecido esa idea de que la consulta respecto a el voto de confianza, esa moción de confianza, debería ser ya, inmediatamente. Con lo cual, ciertamente, no solamente es algo inconveniente que ya como concepto estaba muy cogido con pinzas, cogido con alfileres, la idea de que en mitad de mandato el presidente de la Generalitat haga una moción de confianza, sino que además rompe completamente los esquemas respecto a ese acuerdo, en tanto cuanto se fijaba el tempus y la hora hipotético de ese elemento. Por tanto, ciertamente es una desconfianza manifiesta que no es nueva, que viene ya soterradamente, de manera continua, en esa idea. Y que además pues ha cristalizado en una cosa rarísima. Un día, a las 11:20 de la noche, expulsan al vicepresidente de la Generalitat, el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y es que a nadie le importaba. Porque es evidente que, salvo los periodistas que trabajaron en Palau, en el gobierno de la Generalitat, para contar en rueda de prensa lo que está sucediendo, pues prácticamente no hubo ninguna trascendencia de nada. Bueno, pues a este le han cesado, perfecto. Antes había oído el tema de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, que tiene ese sabor agridulce en tanto en cuanto el PDeCAT, al ir por separado los votos, que no dieron por muy poquito para no tener representación, pues le quitaron la posibilidad de superar a Esquerra Republicana de Cataluña y ser ella la presidenta en vez de Pere Aragonés. Y lo era del Parlamento, Laura Borràs, pero ciertamente tenía causas pendientes o para juzgarse, lo cual ciertamente se pensará, son causas relativas al proceso, a persecución judicial, persecución por crímenes políticos. No, eran cuestiones de contratos en una forma de troceamiento, siempre al mismo y siempre a una persona que estaba ligada al narcotráfico. Lo cual ciertamente luego, algunos de estos hablarán de la reunión aquella, del Fafoto, del otro, de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante en el bar con las guías de Galicia. Pero, vamos en contexto, si uno se queja de una circunstancia, el mismo elemento plantilla podrá ser utilizado por otros en la misma realidad y sin queja porque estamos hablando de lo mismo en el mismo contexto. Por tanto, era un asunto evidente que cuando fuera a abrirse y se ha abierto juicio oral con Laura Borràs, pues evidentemente iba a dejar de ser presidenta del Parlamento, como marcan las realidades escritas y no escritas de la política en Cataluña. Y eso llevó a tener una vacante. Esta vacante, la presidencia del Parlamento, a pesar de que Alba Vergés, la vicepresidenta primera, está haciendo las funciones de presidenta del Parlamento. Pero formalmente es vacante. Lo mismo que formalmente, desde el año 2022, desde el mes de septiembre, desde el día 28 a la noche, tenemos la vicepresidencia y no se sabe qué será con la Consellería de Territorio y de Políticas Digitales que llevaba Puigneró. Seguramente alguien lo llevará en funciones, pero la vicepresidencia está vacante. Con lo cual, el poder deja huecos que otros los ocuparán porque se adolece el vacío. Por lo tanto, ciertamente ahí está el asunto. Que Esquerra lo que quería era deshacerse de Junts. Y Junts lo que quería era que les echaran del gobierno sin tener que tomar ellos la decisión.
Dos posturas que eran absolutamente incompatibles. Absolutamente incompatibles. La idea de que sea el otro el responsable frente al pueblo de Cataluña. ¿Por qué? Porque más allá de situaciones como la que ha dicho la señorita Carme Forcadell, que aquí tenemos, digamos que un breve repaso en donde dice: me gustaría que Junts siguiera en el gobierno. Pero claro, la pregunta es: ¿para qué? Estar en el gobierno, pero ¿para qué? Lo mismo que seguir con el asunto de que el 1 de octubre de 2017 fue un gran logro ante el Estado español. ¿Así? ¿En serio? O establecer muchas otras circunstancias respecto a, bueno, pues que la propuesta esta de la ANC sobre presentar listas cívicas de las siguientes elecciones porque divide los votos. ¿Pero para qué? ¿Dividir los votos? ¿Para qué juntarlos? ¿Para qué dividirlos? ¿Para qué? La política es no solo percepción, sino también efectividad. Efectividad a la hora de trasladar la opinión pública a representación y la representación en hechos políticos. Esto es un elemento importante a la hora de hacer política. Y saberlo a la hora de poner de manera realista, y sobre todo cuando uno tiene mayor cercanía y costumbre a la hora de ser representado y a la hora de tocar la responsabilidad de gobernar, se supone y habitualmente se tiene esa realidad en donde, digamos, tiene mayor posibilismo, pragmatismo a la hora de no echar las campanas al vuelo, no de decir, bueno, pues este edificio va a ser como la Sagrada Familia, vamos a hacer un edificio que va a ser la leche y en 5 meses. Hombre, no, pues los tiempos, la justificación, el gasto público, bien controladito, porque Cataluña tiene actualmente 80.000 millones de deuda, lo cual es tremendo. Ciertamente se me hablará de la forma de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, lo cual ciertamente muy pocos sabrían explicar, lo cual también es un problema. Lo mismo que también muy pocos sabrían explicar cuál es el contenido formal del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuál está cumplido y cuál no está cumplido. Incluso en relación con sentencias del Tribunal Constitucional, algunas con favorabilidad al ámbito de Cataluña que no han sido ejecutadas. Lo cual ciertamente contrastará con esas sentencias supuestamente que no han sido ejecutadas y que van formalmente en contra de las instituciones de Cataluña. Lo cual ciertamente es un diálogo interesante siempre que fuera buena lid y que fuera a ir a los argumentos y no quedarse en modelo Twitter de pequeñas frasecitas y que todas ellas sean zascas al otro lado. Por eso es interesante ir a lo que ha pasado en Cataluña, que acaba por cristalizar en esta crisis porque se dieron cuenta de que necesitaban estar en el poder. Pero ¿estar en el poder para qué? Esta es la pregunta, que siempre es importante. Tener el poder por el poder es inútil. Bueno, favorece la supervivencia personal de unas determinadas personas, lo cual puede ser bueno, porque permite la continuidad laboral de ciertas personas, pero cuando uno entra en política, lo mismo que cuando uno entra en una empresa, debe de tener claro que los beneficios son importantes a la hora de generar riqueza, bien para los propios trabajadores, bien para los accionistas, bien para reinvertir esas riquezas en nuevo know-how, en nuevo conocimiento, en nuevas aplicaciones, en nuevas técnicas, en nuevas patentes que se puedan generar a la hora de volver el ciclo de la prosperidad dentro de la propia empresa. Pues lo mismo, la política, lo importante es generar nuevo elemento de transformación del país, o del municipio, o del territorio sobre el que está uno ejecutando esa responsabilidad de gobierno. Por eso es importante
el para qué. Y por eso, en todas las elecciones, debería establecerse un patrón en donde se valore al ejecutivo saliente cuál es el modelo con el que se presentó y luego compararlo con los resultados y así, de esa manera, con los que quieren aspirar a ese poder en esa institución, pedirles que el programa sea más o menos realista y plausible, aunque siempre hay la posibilidad esa de soñar con un horizonte, evidentemente, pero con la idea de que ese programa debe ser ejecutado en los siguientes 4 años, si tenemos un mandato de 4 años. Por ejemplo, puede ser de 5, de 7, como por ejemplo fue la presidencia francesa en tiempos de Mitterrand o de Valéry Giscard d'Estaing. Bueno, pues ahí está. ¿Para qué? Porque toda esta gente de Cataluña miran al 1 de octubre y dicen, hicimos una cosa grande el 1 de octubre en el año 17. Sí, tumbar al Estado. No, no. En Cataluña los independentistas jamás han sido más del 50% del censo. Los independentistas jamás, never in the life, han sido más del 50% del censo, que es un elemento importante cuando vemos los criterios aplicados en Montenegro por la Unión Europea. Lo cual, ciertamente, como mínimo, si en un lugar han sido aceptados los criterios determinados en Montenegro para su referéndum, por lo menos habría que echarlos un vistazo y cumplirlos, por lo menos, en Cataluña. Por lo menos. Cuando se hace el referéndum de noviembre del año 14, se hace en noviembre porque se piensa que en septiembre los escoceses se habrán independizado. Con lo cual, a remolque de otros, se quiere seguir la estela de lograr una evolución favorable para un concepto en Cataluña. Pero ahí está parte del problema. Lo mismo que cuando en 1980, en la negociación de la LOFCA, en verano, se le propone al conseller Trias Fargas un pacto fiscal, un concierto para Cataluña. Y Cataluña, sea por las izquierdas, sea por convergencia, sea por la conveniencia aquella de que lo último que un territorio puede y debe hacer es enemistarse con sus ciudadanos a través de la policía o de los impuestos, negando, en definitiva, sea por H o por B, negando ese concierto. Lo cual ciertamente fue un error y reconocido en 2015 por el presidente Artur Mas. Lo mismo que también, luego, la competencia de tráfico ha sido transferida en base al artículo 150.2, lo cual uno debería de saber desde Madrid, desde el Madrid político, que hay algunas competencias en algunos territorios, llámese Valencia, llámese Canarias, que vienen vinculadas con ese artículo 150.2 sin querer asumir la posibilidad de lo que ese artículo, tanto en el 150.2 y el 150.1, establece de supervisión desde el ámbito del Estado a esas competencias. Lo cual ciertamente podría abrir una vía de recentralización, o por lo menos de supervisión por parte del Estado, cosa que parece nunca ha sido efectiva. Pero no quiero ser agorero. A fin de cuentas, fueron 10 años después del despliegue de los Ertzainas cuando los Mossos de Escuadra desplegaron su fuerza. Dicen las malas lenguas que porque en un partido de Marcha Madrid el presidente Pujol vio como no había Mossos de Escuadra escoltando a su comitiva y que necesitaba el despliegue de los Mossos, cosa que empezó para la competencia de tráfico en el año 94 y se culminó en el año 2000, es decir, hace 22 años. Con lo cual, ciertamente, las cosas tienen su trasfondo. Lo mismo que en 2012, cuando se le negó en plena consecuencia de la crisis la fórmula de pacto fiscal,
dijo, a la mierda. Lo cual es curioso porque en ese momento podríamos recordar el hecho de que desde el País Vasco se decía, espera, Artur, espera. Porque estamos hablando de septiembre-octubre del año 12. Espera un poquito, espera. Que en ese momento había elecciones en el País Vasco y el gobierno iba a ser recuperado por el PNV. Íñigo Urkullu Rentería lo primero que hace cuando entra en Ajuria es llamar a Artur Mas y decirle, Artur, vas a hacer una presión conjunta de País Vasco y de Cataluña sobre nuestros derechos respecto al Estado. Y Artur Mas le dijo, me la bufa. Nosotros tenemos nuestra propia agenda, que ya está completamente separada de todas las demás. Vamos a la independencia. Inmediatamente. Vamos a ello. Lo cual, ciertamente, luego será sorprendente porque no había nada. Era un bluff completo, la independencia. 10 años después de todo aquello, podemos decir, como diría Clara Ponsatí, que fue humo, que fue virtual, que fue pantomima. Lo cual es vergüenza para alguien que lleva a su pueblo al límite, diciéndole que la independencia estaba a tocar, está a tocar. Venga, ya vamos a la independencia inmediatamente. Pero ellos jamás hicieron un paso, sino que querían que otros lo hicieran por ellos. Ahí es donde tenemos la dificultad de movilizar a la gente, sí, pero sin darle ningún tipo de consigna, ni las instituciones estar dispuestas a ir más allá. Porque hemos de recordar el juicio. Sí, el juicio, ciertamente. Algunos se fueron al exilio y algunos se fueron a la cárcel. Pero el juicio, en realidad, fue por la hiperventilación del Estado. No por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Porque jamás, nunca hicieron la independencia. Querían que otros se la hicieran. Ese es un problema cortísimo. Porque yo puedo reconocer y alabar y admirar cuando uno quiere ir a la independencia. Y es más, hay textos en donde incluso para septiembre, octubre, yo digo claramente que espero que tengan los conceptos de lo que es un Estado, de que se han ido por esa vía, de, evidentemente no era posible una relación bilateral como la tenía en Escocia para el referéndum, pero sabrían en qué mundo estaban. Que evidentemente no puedes decir después, es que no esperaba que el Estado respondiera de aquella manera, pero que es un Estado español dentro de la Unión Europea, ¿qué esperabas que iban a hacer? Decir que se iban a desmontar de manera absolutamente pacífica, que iban a decir, oh sí, vamos a renunciar a Cataluña y próximamente vamos a renunciar también a Andalucía y a todo lo demás. Así, voluntariamente. Cuando sabes perfectamente que día tras día tienen la voluntad de invadir competencias, de aquella manera, de manera subrepticia, tratar de cortocircuitar determinadas iniciativas por aquí y por allá. Ese Estado va a dejarte independizarte de manera absolutamente gratuita. Evidentemente va a tratar de responder, aunque por la capa superior te encuentres a un Mariano Rajoy. Muy tranquilito, sí, muy simpático, pero que cuando tocó, pues tocó. Y tú no puedes decir, es que me vino, y yo estaba aquí tranquilo, cenando, y me vino y me detuvo. No, no, hombre, tú tienes que preverlo y estar como en un ajedrez, como una partida, ¿eh? Con el reloj, con 10 pasos adelantado. Debes de tener claro cuáles son las jugadas tuyas, las del enemigo, las tuyas y las de todos los demás. A la hora de lanzarte a algo tan arriesgado como es saltarte tu propia legalidad y la de los demás para buscar la estabilidad nueva. Le has embaucado. Le has embaucado al pueblo en la idea de que eso era posible e inmediato. Y todo lo que viene después viene derivado de esa frustración, de esa mentira, de esa falsedad de octubre del 17. Porque sí, la gente se ocupó de hacer aquella votación que nunca se pudo justificar. El 1 de octubre está bien como una manifestación de una voluntad de mucha gente en Cataluña que no debería obviarse. Y el Estado hace muy mal en obviar que existe gente descontenta en una cantidad muy importante en Cataluña.
como sucede en el País Vasco, como sucede en otros territorios en menor cuantía. Pero, y aquí viene el pero bien grande, no era un referéndum. Porque no se podía verificar en su forma. Evidentemente hay otros que son absolutamente peores, porque comparado el 1 de octubre del 2017 en Cataluña con lo que han montado los putinejos en Kherson, en Zaporilla, en Luhansk y en Donetsk, que es una maravilla, es algo a años luz, pero no es suficiente. No es suficiente lo que se hizo el 1 de octubre para decir este es un resultado y es verificable. Porque no lo era. Por eso se equivocaron el día 2 y el 3 de octubre en presentar el caso a la Unión Europea. Las cancillerías hubieran aceptado bastante mejor una situación en donde hemos hecho todo lo posible, hemos burlado al Estado, ha habido una forma de votación y somos muchos. Y esta forma debe de canalizarse en una negociación con el Estado que nos lleve a otro estadio. Pero decir que iban a hacer la independencia unilateral, pero sin querer hacerla realmente, es algo que no tiene un pase. Ninguno. Porque eso lleva ciertamente a la frustración de la gente. Y 5 años después, no solamente no se ha hecho ningún tipo de independencia, sino es que además se ha retrocedido en muchos estadios. Con propuestas, como por ejemplo la de la ley de claridad, cosa que para un independentista es como decir, después de haber tomado caviar, vamos a tomar un poquito de anchoas. Sí, Redilla diría que las anchoas son mejores que el caviar. Eso está claro. Pero se entiende el concepto. O a alguien que ha tomado Moët Chandon, decirle, bueno, pues ahora vas a tomar un poco de cava de Sadurní d'Anoia. En teoría, cava Moët Chandon o Don Periñón, ¿no? Bueno, pues de estos que bebe el señor James Bond, pues en principio son de mayor glamour que un cava de San Sadurní d'Anoia, ¿verdad? Lo cual no debería molestar a nadie. Pero ese es el concepto de que el pueblo debería de estar cabreado. Debería de estar cabreado en una situación donde se le dijo que debían hacer unas manifestaciones, debían estar organizados, pero luego cuando llegó el momento, quien debería tomar las decisiones no tenía nada, ni organizado, ni preparado, ni voluntad, ni nada. Por lo tanto, cuando se produce esa situación, evidentemente, pues de manera artera, porque no era asumible, tal y como está escrito en el artículo 155, no es asumible que se interprete, que esa es la interpretación de la aplicación del 155, pero cuando se levanta, después de abril, en mayo del año 2018, es por la puntilla que mete el PNV, me disculpo por la patria alícuota que me corresponde, porque eso permitió el establecimiento del gobierno de Quim Torra y de Pere Aragonés, que sirvió para nada. Para nada. Rien de rien. Ciertamente, se puede ver en que cuando se aprueba el presupuesto de Mariano Rajoy Brey, el gobierno del PP, ya estaba claro que se iba a levantar y por eso se dio la autorización por parte de los catalanes de que podéis aprobar el presupuesto cuando se había dicho precisamente que no se iba a aprobar un presupuesto del PP si no se había levantado antes el 155, porque aunque no fuera público ya se había hecho. Y eso fue utilizado por el grupo de partidos catalanes para elevar a las alturas al presidente Quim Torra, que no infringió ningún tipo de normativa, ninguno, salvo poner una pancarta y en periodo electoral no retirarla. Claro, cuando no la retiras, pues le incoaron un proceso de infracción del proceso electoral, cosa que le llevó a la eliminación de su cargo público. Pero en todo lo demás, salvo una pancartita en la plaza de Sant Jaume en Cataluña, en Barcelona, el resto fue todo medido dentro de la legalidad española. Y para un gobierno que se supone que debe culminar la independencia,
Esto es absolutamente muy leal a la corona española. Hasta el punto de hacer esas cosas de ir a un evento de manera secreta, hacerse la foto, no, pero cenar con el rey, ir a la inauguración de los Juegos Mediterráneos, finalmente, cuando había dicho que no iba a estar, lo cual es contraproducente. Hasta el punto de ese que, como decía Carme Forcadell, respecto a las listas que la ANC quería sacar para las próximas elecciones, pero claro, ¿quién es la ANC? Como dice el periodista Xavier Ríos, ¿quién es la ANC? ¿Qué respaldo tiene? Para poder sacar un parlamentario, no les llegaría con la votación interna que tuvieron para elegir su propia directiva. ¿Quién es Omnium? Tres cuartos de lo mismo. Claro, porque muy fácil es presionar desde fuera. Que se lo digan a ELA, ¿verdad? El sindicato ELA está todo el día diciendo gilipolleces. Y eso no significa que le tengamos que hacer caso. Por lo tanto, está claro que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que ejecutar la independencia. Las promesas. Las cosas prometidas para las elecciones del año 2021 del 14 de febrero. Para las elecciones de diciembre de 2017. Que recuerdo, y es importante el recuerdo, que después de haberse aplicado el 155, realmente no se aplicó el 155, se aplicó un invento que dijeron que era el 155 porque en realidad el artículo 155, el de verdad, no el que se inventaron, lo único que puede es obligar a las autoridades de una comunidad autónoma a tomar determinadas decisiones, no la disolución de una comunidad autónoma en la práctica. A términos prácticos, como pueda ser la disolución del Parlamento, la disolución del gobierno, cosa que evidentemente se quería subsanar. Y ojo, cuidado, porque es un elemento que yo quise poner encima de la mesa, pero no ha tenido mucho predicamento, porque de no haber restaurado al de muy poco tiempo el autogobierno, tal vez hubiera podido entrar Cataluña en la lista de territorios a descolonizar, cosa que habría sido muy cachonda esa circunstancia. El tener un 155 ilegítimo, contrario a la letra y espíritu de la Constitución, porque la fórmula en la que se utilizó el 155 fue la propuesta por Fraga y fue votada en contra en comisión y en pleno en el periodo constituyente. Pues hubiera podido permitir la idea de que Cataluña era un territorio no autónomo y sujeto a descolonización, lo cual habría sido cachondísimo. Pero, ciertamente, una vez has llegado a ese punto límite, en principio es para ir más allá. Y cuando te aplican ese 155 y el Estado convoca unas elecciones el 21 de diciembre del año 17, lo cual es curioso porque cuando se produce esa situación mítica ya en el Palau de la Generalitat, en la idea de que, bueno, sí, vamos a convocar elecciones y entonces aparece Rufián con las 155 monedas de plata, de ser un traidor, la idea aquella de Marta Rovira diciendo que si haces eso te van a llamar Butifler en todos los pueblos de Cataluña y se arrugaron y tiraron para atrás. Un poco a similar concepto como en el 2012, cuando en septiembre vuelve Artur Mas de Madrid y ve la plaza Sant Jaume llena, pues dice, esto es Cataluña, es un termómetro maravilloso, vamos a elecciones y así a mayoría absoluta. Pero eran 3.000 personas en el Palau de la Generalitat, en el ámbito de la Plaza Sant Jaume. No era ningún termómetro de Cataluña. Con lo cual, ciertamente, hay que dejarse separar de las perspectivas espejísticas. Los espejismos son muy malos consejeros, tanto ya en 2012 como en 2017. Si hubiera convocado elecciones, el presidente Puigdemont, iban a haber sido el día 20 de diciembre. Lo cual, ciertamente, es curioso porque el Estado las convocó el día 21. ¿Por qué es interesante? Porque se supone
que después de una elección forzada y hecha desde Madrid, la convocatoria, dirían que no iban a participar de ese tipo de elecciones butiflers, traidoras completamente, del enemigo, y se apuntaron todos. En el primer cuarto de hora todos los partidos independentistas habían puesto su pie y su firma en la convocatoria con la asunción de la participación electoral. Ole Moreno, manda carallo, como diría aquel. Ciertamente es alucinante ya en ese momento que participara en unas elecciones que evidentemente podían ser manipuladas al estar organizadas por alguien que no era sujeto político en Cataluña. Pero todos hicieron aquello. ¿Por qué? Pues por una concatenación de circunstancias que culminan en esta situación actual. En aquel momento fue Esquerra la subordinada de Junts pel Cat y ahora es Junts pel Cat el subordinado de Esquerra. Pero en ambos casos eran gobiernos bipartitos en donde se salvaba la manutención y el pecunio de unas determinadas personas, lo cual siempre es positivo para esas personas y para esas familias, pero es que la política es un trampolín para participar en el sujeto colectivo, ya sea para los votantes de esa opción política, como para el conjunto de los votantes del pueblo, a un futuro mejor. Ciertamente, esa es la idea de la política. Transmitir una transformación de la sociedad, afrontar los retos, los desafíos, no solamente gestionar las pequeñas cosas que solo pueden hacer los funcionarios, y en eso se basó ese periodo de interim, en donde digamos que los llamados en España secretarios de Estado, es decir, los niveles por debajo de la viceconsejería, no dimitieron. No dimitieron ni Pere Aragonés ni Sartadi, siguieron estando dentro del gobierno cuando habían eliminado el nivel de consejeros y el nivel de presidente desde el ámbito de el 155. Los funcionarios, mal que bien, mantuvieron la caldera caliente, funcionando, echando vapor de agua por aquí y por allá, las tuberías funcionando. Y lo peor que pudiera haber pasado es la percepción aquella de que sin Consell Executivo, sin Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, las cosas no iban a peor. No había la sensación de vacío, de ausencia de un gobierno. Lo cual ciertamente es terrible. Terrible para una construcción desde 1980 de una autonomía, a pesar de los déficits respecto a la financiación, el tema de la seguridad y otras realidades que un catalán seguramente podría explicarlo muchísimo mejor que yo. Por eso es interesante, porque se les prometió la independencia, pero estas sabían que no la querían de verdad. Es un poco como el Brexit, que ya hemos comentado en este canal más de una vez. La idea de que el Brexit no era un objetivo realizable, no lo querían el Brexit. Querían un frontón en donde pegar la pelota contra la pared y seguir lanzándola de, bueno, es que nosotros tenemos un problema, pero es que en realidad es de Bruselas. Nosotros estamos subordinados a Bruselas y Bruselas es mala con el Reino Unido. Y seguir echando la culpa de todo lo malo y cualquier cosa que fuera buena, la culpa de lo bueno es Londres, por supuesto. Porque somos maravillosos, fantásticos, ¿eh? Autocrítica cero, pero hubo un problema. En un momento dado, en 2015-2016, la marea del Brexit superó la pared del frontón, lo cual consiguió desbordar y consiguió hacer real esa independencia respecto a la Unión Europea. Lo cual ciertamente fue un problema porque ¿qué había después del frontón? ¿Qué había al otro lado? En el otro lado no había nada porque no lo habían previsto. Lo cual ciertamente es
parecido al concepto respecto a que después de la reivindicación que había, es que no habían previsto mucha declaración, mucho programa, mucho por aquí, mucho por allá, pero luego cuando había que hacer la independencia, pues es que no había nada, nada respecto a cosas elementales en donde evidentemente no es que uno quiera muertos, no es que uno quiera violencia, no es que uno quiera enfrentamientos, pero es que evidentemente cuando uno llega a un punto, evidentemente el de enfrente no va a querer dar su brazo a torcer de manera gratuita. Lo mismo que cuando uno habla de las situaciones tipo Eslovenia, no es porque la gente quiera enfrentarse, como sucedió en Eslovenia, sino, digamos, que quisieron la independencia y tuvieron la fortuna de que la forma contextual de todas las realidades, en tanto en cuanto hubo un concepto muy étnico en esa situación, pero es que estaba muy imbricado en el concepto de la Yugoslavia del momento, pues es curioso porque tenemos un vídeo en este canal de 1 hora 45 minutos explicando políticamente el colapso de la Yugoslavia del año 91. Es muy recomendable, muy recomendable. Pues ciertamente, en aquel momento contextual, como no eran serbios los eslovenos, y como había otras necesidades perentorias para el ejército yugoslavo, pues dijeron, bueno, pues esta gente son pequeñitos, no tienen una economía importante, hay necesidades más importantes que combatir, como era Bosnia o Croacia, pues bueno, pues después de haber cedido, después de unos días de combates por aquí y por allá, bueno, da igual, no importa, bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Lo cual ciertamente no es el hecho de que se quiera ese combate con las fuerzas serbias, en este caso con el ejército español, sino que no existía ninguna esa vocación de poner a la gente o ponerse ellos liderando ningún tipo de manifestación para controlar el territorio de manera efectiva, cosa que cualquier estado es perentorio que lo haga. Por eso el OPPT, estas cosas magufas que surgen respecto a esta realidad de la casa del Mendar Elena, bueno, todas estas chorradas, bueno, van en contra del concepto de democracia liberal y del marco del Estado de Derecho al conceptualizar derechos, pero no obligaciones. Pero eso sería muy largo meterse en el tema del OPPT, porque digamos que tenemos este concepto respecto al hecho de que, por ejemplo, tendrían que haber ocupado las máximas instituciones de la Guardia Civil, de la policía, haber controlado efectivamente el puerto y el aeropuerto, las fronteras. Son unos elementos que son importantes a la hora de utilizar de la mejor manera posible a esos 2 millones de manifestantes que evidentemente en una marcha pacífica pues pueden sacrificarse algunos, pero la responsabilidad la pones en el otro lado. Si quieres una cosa tipo Gandhi, ¿no? Como la película, ¿no? Con Ben Kingsley, ahí en las marchas de la sal y todo aquello. Pero también hay muchas otras posibilidades y no quisieron ninguna. Y como la independencia ni estaba a tocar, ni la querían realmente, porque no querían hacerla, querían que se la reconocieran, pues han ido mal que bien arrastrando el gobierno de Torra, ahora el gobierno de Aragones, sin ir al fondo de cómo conseguir la independencia, cuando nunca han sido más del 50% del censo. ¿Cómo transitar desde un estatuto de autonomía, desde una realidad de ser una comunidad autónoma en España, a la nueva legalidad de la República de Cataluña con su asamblea constituyente y su constitución? ¿Cómo ir del punto A al B? Ese es el problema que tienen de fondo Junts per Cat y Esquerra. Podrán ir
a cualquier otra fórmula intermedia a la hora de establecer que es un conflicto matrimonial, porque ahora igual sale el Jus per Cat, porque la militancia está azuzada con el tema previo de Laura Borràs, está azuzada con otras circunstancias, de un gobierno que es como, eh, vamos, de pelea, aquellos de Pilimini o de el dúo este argentino, Pimpinela, bueno, pues pareciera Pimpinela, Pere Aragonés y Puigneró, bueno, pues es bonito y seguro que Polonia puede hacer un bonito sketch sobre esto. Pero más allá de eso, más allá de que pueda salir o que pueda haber un apoyo externo de Salvadorilla o que en los sueños húmedos pueda ser el nuevo vicepresidente Salvadorilla con un bipartito o con un tripartito, con el Comú Podem, o que haya elecciones y después de esas elecciones y con unos resultados muy parecidos Esquerra lidere un bipartito o un tripartito, lo cual ciertamente lleva a la memoria el maravilloso tripartito entre Montilla con Saura y Cano Rovira, que fue fantástico para Cataluña, aquel de 2006-2010, fantástico, o el de Maragall en 2003-2006, con parecidos integrantes, Esquerra e Iniciativa con el PSC. Bueno, pues fueron fantásticos, fueron los que generaron la desafección, a fin de cuentas, porque CiU y el presidente Pujol jamás quisieron la renovación del estatuto. Cosa que ya con Heribert Barrera en la primera legislatura se hizo la posibilidad de desde el primer momento actualizar un estatuto que había nacido con otra conceptualización ciertamente previa, cuando las izquierdas en Cataluña tenían la perspectiva de ser las hegemónicas, que fueron en las elecciones generales del 77, del 79, lo cual ciertamente, por ejemplo, sirva la anécdota el hecho de que el presidente Pujol tenía tanta poca confianza en que Convergencia ganaría las elecciones de 1980 que le dijo al presidente del Euskadi Gruacher, ya entonces, Javier Arzayus, en 1980, que si ganaban, la primera cosa sería hacer una recepción oficial en el Palau de la Generalitat, cosa que jamás se hizo a Xavier Arzayus en el Palau de la Generalitat con la Guardia de Honor formada por los miembros de los Mossos de Escuadra. La cosa es que Xavier Arzayus tuvo razón y se ganó. Pero se ganó, ¿pero para qué? Ese es el asunto. El asunto importante. Mollar en toda realidad política. ¿Para qué? Por eso es importante, importantísimo, tener encima de la mesa esa idea respecto a qué va a pasar más allá del hecho de que, como digo, el presidente Pujol, Convergencia, no quisieron renovar el estatuto. Abrieron el concepto el presidente Maragall en campaña electoral con aquella respuesta que el futuro presidente Zapatero dijo: Pascual, el partido apoyará el proyecto que salga de Cataluña, lo cual en principio debería de verse como un logro importante para la democracia, porque lo que no puede ser es que haya una votación dual, es decir, en los que son lo mismo, que en teoría son el PP, por ejemplo, a nivel estatal y a nivel Cataluña, es decir, son franquicias políticas. A mí me gustan las franquicias gastronómicas de vez en cuando, pero las franquicias políticas me dan un poco de urticaria. Pues digamos que la franquicia política por excelencia pues sería el PP. Luego ha habido Ciudadanos, hay otras. Luego hay otras cosas más intrincadas, como el caso antiguo de Iniciativa. Ahora Podemos, con las marcas en Comú Podem y la relación confederal, o el PSC respecto al PSOE, pero digamos que sería injusto negociar un marco normativo con el PSC para luego tener que negociarlo con el PSOE. La negociación debe ser única, que era lo que se derivaba de esa idea respecto a lo que dijo el presidente futuro Zapatero.
Lo cual tenía lógica. Es decir, si había 120 votos a favor en Cataluña, de 135, es decir, los 15 que no estaban dentro eran los 15 del PP, pues evidentemente es una mayoría suficiente como para ser ratificado inmediatamente ese marco normativo por el Estado. Porque es evidente que no van a cometer la tontería, porque sería absurdo, hacer un estatuto que sobresaliera los lindes de lo que, pues, la norma escrita, que es el marco constitucional, pudiera decir, sobre todo porque muchos de los preceptos que fueron impugnados por el PP en Cataluña luego fueron votados favorablemente en Andalucía, lo cual ciertamente es insultante. Por lo tanto, ciertamente hay dos cosas a considerar muy importante, que es el hecho de los agravios. En Cataluña ha habido agravios importantes. Y eso fue el elemento motor del proceso. La gasolina que inicia el proceso. Una base real, existente, los agravios. Pero otra es el proceso en sí mismo, es decir, la fantasía. Ir tirando sobre ese capital político hacia la nada, hacia la fantasía, en donde nadie quería hacer nada realmente. Querían movilizar a la gente, mantenerla en el chup-chup, pero no hacer realmente nada. Lo cual ciertamente es problemático. Pero cada pueblo tiene su propia idiosincrasia y la mentalidad catalana y la forma de ser y hacer, pues es más mediterránea. Igual otros no entendemos ese modo de actuar catalán, nos puede chocar, lo cual ciertamente pues cada cual pues tiene su realidad y allá con ella y por lo tanto debe lidiar con esa realidad. Pero esta realidad, la del proceso, ha sido bastante dañina porque que alguien me diga realmente no conceptos porque les derrotamos el 1 de octubre, pudimos hacer la consulta, no, cosas reales y tangibles. ¿Qué beneficios ha traído el proceso? ¿Cuáles? Que me lo digan. Yo creo que ninguna, cero. Lo cual ciertamente es constatable. Por eso, cuando llegan estas crisis, se esconde el hecho del trasfondo, se esconde el hecho de que no han hecho la independencia ni la querían y que lo que debería reunirles, volver a unirles y reunificar después de la tormenta, después de la crisis, con un gobierno que quisiera hacer algo sobre los preceptos que fueron la campaña electoral del 14 de febrero de 2021, sería precisamente algo de eso. O, en su caso, explicar la verdad. ¿Cuál ha sido el proceso de verdad? El de verdad. No la fantasía que algunos tratan de vender, ese relato mítico. No. El proceso de verdad. Que cuenten la verdad. Y a partir de ahí, poder volver a construir. Porque el puyolismo ahora se llama Pere Aragonés. La puta de la Ramoneta ahora están en Gabriel Rufián. Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Cataluña sigue siendo parte de España y sigue siendo una comunidad autónoma y sigue estando bajo el régimen de las comunidades del marco común, con todas las deficiencias de ese marco que en 2009 Joan Ridao pactó con José Luis Rodríguez Zapatero. Un marco que no se renegoció ni en 2014 ni en 2019 y que parece que de momento ni está ni se le espera un elemento tan importante como la financiación de las comunidades autónomas con todo lo que financian en ámbito de sanidad, educación, servicios sociales y con el tema de la pandemia que hemos vivido, que ha agudizado todas estas deudas y luego la situación de la guerra de Putin. Con lo cual ciertamente son temas importantes, temas relevantes para que se exija de que si
hay un legado de ausencia de instrumentos de autogobierno o estos han sido lesionados por la parte central, se denuncie. Pero esa parte se obvió cuando se dio el salto hacia la independencia. Ese camino de reivindicación dentro del marco del Estado es ausente completamente respecto a esa gente movilizada. Esa gente que tiene el chip distinto, completamente distinto después de todo el marco del proceso. Con lo cual hay ese choque, ese cambio de papeles en lo que tradicionalmente había sido convergencia, ahora es esquerra, y lo que tradicionalmente había sido ese gen reivindicativo de la esquerra independentista, ahora es el que tiene Junts pel Cat. Por eso es chocante, pero debería de servir de base para ser explicado, ser comprendido de nuevo ese escenario, porque esa incomprensión, esa forma de extrañamiento entre electores y electos, porque no les han dicho la verdad, nunca les han querido contar la realidad de lo que estaba pasando, más allá de, como digo, excusas, ya sea la hiperventilación del Estado a la hora de hacer ese juicio, lo cual ciertamente un poco he llegado a comprender, como ha dicho alguna vez el periodista Xavier Ríos, de que a veces en el mundo en el que estamos no hacer algo equivale también a hacer algo. No hacer nada en contra de la legalidad vigente el día 3 o después, en octubre, el día 26-27 de octubre del 2017, porque no hicieron nada, no hicieron la independencia, que es luego se les acusó de tal, pero no hacer algo también equivale a desestabilizar una situación política y económica como era la del Estado español o la de la propia Cataluña. Luego ciertamente era reprobable, social, políticamente e incluso jurídicamente, lo cual ciertamente podía ser una base para una actuación no ya del Estado español, sino de los propios catalanes, porque les habían traicionado en su confianza en todos esos años de movilización y de cesión del corpus político, por lo menos de esos 2 millones de personas, pongamos. Porque si tenemos en cuenta que el censo electoral eran 5,5 millones, en el mejor de los casos, vamos a echar generosísimos, 2,5 millones de catalanes independentistas, ¿cuántos son respecto a ese 5,5% de censo electoral de un pueblo de 7,5 millones de habitantes en total? Pues evidentemente es menos del 50% del censo. Y para hacer cualquier movimiento unilateral, como mínimo debe ser el 50% en adelante. Si quieres lanzarte. Pero si no quieres asumir las consecuencias de lanzarte al vacío, y no quieres siquiera acercarte al vacío, pues evidentemente luego tienes estas problemáticas, en donde el presidente Torra es destituido por poner una pancarta, pero no por ejercer la independencia, cosa que debería haber sido. O Pere Aragonés es lo más próximo a el señor Jordi Pujol. Así son las cosas. Pero bueno, espero haber sido más o menos claro, porque ciertamente el día 6-7 de octubre Junts per Cat votarán si salen o no del gobierno y importará bien poco. Porque si siguen el gobierno será para hacer lo mismo que hasta ahora, es decir, tratar de gestionar el día a día y poquito más. Y si salen, tanto si hay elecciones como si no, digamos que la política seguirá estando más o menos por los mismos cauces del neopuyolismo, de Esquerra, de la puta de la Ramoneta, Gabriel Rufián negociando cosas en Madrid, lo cual ciertamente es justo lo contrario de lo que pensaban que los independentistas catalanes iban a hacer en el futuro cercano. Pero ellos se metieron en esto. Que lo expliquen a los catalanes. Ese es el desafío. La disfunción de el mito y la realidad. Y la burbuja está ahí. En donde el globo, ¿qué? ¿Se pincha? ¿No se pincha? En fin, pues ahí está. Espero que Lord Simon esté satisfecho de este vídeo,
que fue solicitado por esta noble persona del grupo de masocas. En fin, ahí está. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpien.